Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 13 de marzo y este es el capítulo 1665 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las de Yagoba. Vamos con un viaje a través del tiempo y la geopolítica para entender uno de los países más complejos y, desgraciadamente, más en tendencia en nuestro mundo de hoy, que es Irán. Más allá del relato simplista que solemos consumir en los medios tradicionales, vamos a ver si hoy, entre Yagoba y yo, sobre todo por la parte que a él le toca, somos capaces de haceros entender el orgullo de un imperio milenario, las cicatrices imborrables del intervencionismo colonial en Irán, las revoluciones secuestradas y una juventud que hoy clama por recuperar su futuro mientras, no se sabe muy bien si ahora están vivos o están muertos porque el país está siendo, como sabéis, bombardeado por el Estado sionista de Israel y por los Estados Unidos de ese señor, ese loco moderno que cada día es más peligroso, que es Donald Trump. Como digo, para ello me acompaña un buen amigo, Yagoba Álvarez Ereño, historiador y habitual en estos viernes, con quien vamos a intentar desgranar qué es realmente el Irán de hoy, esa Persia de la historia. Yagoba, egunon, ¿qué tal? Bien, todo bien. Oye, hay un montón de mitos que destapar y algunas cositas que puntualizar. Yo, antes de empezar, fíjate aquí sobre la marcha que no lo tenía previsto en el guión. Quiero ver. No te voy a preguntar nada. No te preocupes. Otoño en Persia. Vamos a ver si doy con ello. Otoño en Persia. Sí, efectivamente. Sara Barbera hace unos años, no demasiados, hizo una magnífica joyita. Es verdad que más en un sentido turístico, pero que para la parte que Yagoba y yo nos vamos a saltar fundamentalmente, porque si no podríamos hacer un podcast de 4 horas, puede venir muy bien, que es entender aquella Persia, digamos, tradicional, aquella Persia de la que, vamos a dar algunas pinceladas al principio, pero que no es en donde nos vamos a centrar, ¿vale? Uh-huh. Es una serie limitada que Sara Barbera hizo para Emilcar FM y que, como digo, se llama Otoño en Persia. Podcast precioso, muy, muy intimista, de su experiencia en, como su propio nombre indica, no engaña, de un otoño visitando Irán. Yagoba, ¿por qué me propones hablar de Irán en este momento si tampoco está tan de actualidad, verdad? Hombre, sí, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que ahora mismo está ocupando más portadas. Quizás hasta que empezó el bombardeo y la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos y Israel, el tema habría sido seguramente Venezuela. Pues bueno, pues ahora básicamente lo que más portadas está llevando es precisamente esta situación, ¿no? Vamos a ver la actualidad, pero claro, yo estoy con un historiador hoy, que eres tú, sí. Y los historiadores soléis ser buenos compañeros para entender el presente en función de la historia, lógicamente, de los sitios. Sí. Es más complicado para un historiador afrontar la actualidad, digamos, en sentido desnudo. Porque a veces entiendo que se requiere tiempo, que se requiere contexto para poder explicar las cosas, aunque es verdad que una guerra imperialista por el petróleo y por tantas otras cosas a veces se explica sola, pero bueno, tú de todas maneras eres un valiente y te has animado. Bueno, en el caso de Irán, lo comentabas tú antes, ¿no? Seguramente para poder hablar de Irán tendríamos que estar muchas horas, quizás de hecho se tendrían que hacer varios capítulos de podcast en el que de alguna manera diversificar las diferentes fases por las que ha pasado, los diferentes imperios persas, ¿no? Y lo que sería después Irán, que se constituye con ese nombre a partir del siglo XX. Pero quiero decir que, en todo caso, nosotros lo que nos interesa es un poco entender también qué es lo que está pasando hoy
y de dónde viene, digamos, un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Hombre, pues para eso no necesitamos retrotraernos demasiado y tendríamos que tirar básicamente del periodo del siglo XX, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Aún así, esa historia milenaria está, bueno, una cultura, como digo, de siglos y siglos, como tantas partes del mundo, pero por lo que sea, incluso los mitos fundacionales de algunas de las religiones, como la católica, hablan del Éufrates y el Tigris, y aunque eso se va más hacia la zona de Irak, estamos hablando del lugar en donde parece que surge la civilización. Teniendo en cuenta ese inmenso peso milenario, ¿cómo crees que influye como historiador? ¿Cómo crees que influye esa historia, ese sentimiento de, vamos a llamarle imperio histórico, en la forma en que Irán se ha ido plantando a lo largo de los años, sobre todo a raíz, luego entraremos, a raíz de la revolución del 79, ante la comunidad internacional y ante sus vecinos que están ahí al lado, que parecen lo mismo, pero que no son lo mismo por muchas cosas que igual nos puedes contar ahora? Sí, a ver, lo que viene siendo un poco la historia de Irán, o bueno, entender lo que es la sociedad iraní actualmente, más allá de la cuestión religiosa, que obviamente desde la revolución, digamos, de los años 70, pues es una seña de identidad en el Irán actual, pero aún así Irán es una rara avis dentro de lo que es el espacio de toda la zona de Asia Central y de lo que ocupa de Asia, ¿no? Básicamente porque a pesar de ser incluso de la zona arábiga, de la península arábiga, a pesar de tener, insisto, el Islam como religión principal, aunque bueno, hay pequeños porcentajes de otro tipo de religiones. En el caso del Islam ya sabemos que las dos tendencias son sunitas y chiitas. En el caso de Irán son mayoritariamente chiitas, al igual que Irak. Pero Irán es una rara avis porque al mismo tiempo, quiero decir, a la gente le cuesta entender, yo esto lo entiendo también, ¿no? Y seguramente quizás hasta que no entré en la carrera tampoco lo vi tan claro, pero Irán es una rara avis básicamente porque no es un pueblo árabe, sino que es un pueblo persa. Entonces, existen notables diferencias, no solamente a nivel cultural, sobre todo, por ejemplo, a nivel lingüístico, eso ya para empezar. Yo entiendo que para seguramente el español medio, el europeo medio, pues todos aquellos países que tienen la religión islámica como religión mayoritaria, pues son considerados árabes, ¿no? Si en caso de que sea una persona que ni siquiera utiliza el término árabe, pues es probable que utilice el término moro como despectivo, pero la realidad es que no son exactamente lo mismo a nivel cultural. Y luego también es una rara avis porque precisamente yo creo que por eso, y a pesar de la revolución islámica en los 70, Irán a nivel social, a nivel interno del propio país, ha mantenido ciertas características que han hecho del país ser un país, sobre todo Teherán y las grandes ciudades, ser ciudades muy cosmopolitas y muy modernas, lejos de lo que se pueda creer, más allá, insisto, de la cuestión religiosa. Y eso sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la cuestión del conflicto, pues lógicamente no es lo mismo un país que por mucho que ahora en el siglo XXI pues no sea un imperio, pues durante milenios o durante cientos de años haya tenido diferentes imperios que hayan hecho, por ejemplo, que haya abarcado básicamente desde el Asia Central hasta el sur de Europa, como Grecia y demás, ¿no? Pues hombre, yo creo que genera también cierto carácter y orgullo nacional. Hablabas tú del tema de los árabes, la diferencia entre árabe y musulmán. Hay que decir que hay un montón de árabes que son, por ejemplo, cristianos. Por ejemplo, los maronitas del Líbano y de toda esta zona. Sí, en el Líbano, por ejemplo, hay un alto porcentaje de árabes cristianos. En Palestina, en la zona de Gaza, también hay un porcentaje minoritario. Quiero decir, obviamente son minoría, pero es un porcentaje. Pero de hecho en Líbano, corrígeme si me equivoco, el Líbano no es que constitucionalmente el presidente ha de ser musulmán y el primer ministro
cristiano y al revés. Sí, el Líbano también es otra rara avis, en este caso de Oriente Medio, al mismo tiempo del mismo modo que Irán. O sea, quiero decir, el Líbano, a pesar de también de ser un país en el cual el Islam y lo musulmán pues tiene un porcentaje bastante importante y grande a nivel social, no deja de ser también un país que a nivel interno, antes también de las diferentes guerras civiles que ha tenido el Líbano en las últimas décadas, entre asesinatos, magnicidios, atentados y demás, por su cercanía también a Israel, etcétera, etcétera, todo el conflicto, ¿no? Árabe-israelí. El Líbano ha mantenido también a nivel interno, ha sido muy cosmopolita y un país muy moderno en todos los conceptos. Quiero decir, ha habido momentos en la historia del Líbano, del mismo modo que las de Irán, en los que, bueno, pues cualquier calle que pudieses coger de cualquier ciudad o gran ciudad de ese país no tenía muchas más diferencias allá que las que podía tener una calle europea. O sea, no había ningún tipo de diferencia. Pero a mí sí me parece, y esto me toca muchas veces aclararlo, importante, ¿no? Decir, no es lo mismo árabe que musulmán. No es lo mismo, claro. No serán muchos, pero en teoría, y solo en teoría, se puede ser árabe y judío. Fíjate lo que te estoy contando. Qué barbaridad. Correcto. Y Vale. de hecho, se puede ser israelí y no judío. Sí, también, correcto. También hay un montón aunque la gente tampoco lo sepa, hay un montón de israelíes, que no son es decir, judíos. ciudadanos de Israel, que son musulmanes y ya está, incluso Sí. con De presencia. hecho, por ejemplo, me estoy acordando ahora que al frente del FDI, en cuanto a lo que es los órganos, digamos, de representación del FDI, que son las fuerzas israelíes, fuerzas militares israelíes, hay una mujer que es israelí y musulmana. Claro. Y ahí es donde viene siempre la ultraderecha y te dice que yo no estoy en contra de los homosexuales, que tengo un amigo, Tengo un gay. amigo. Sí. En fin, bueno, en cualquier caso, nos queda claro, no hablan árabe, ellos hablan farsi Farsi. y ellos son indoeuropeos, quiero decir, Indoeuropeos, eso es. que no son árabes, se Eso acercan mucho más a nuestra cultura, por lo menos la de la Europa oriental, que a la cultura árabe. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo es este lío de...? Porque claro, tenemos imperio, imperios normalmente con los distintos shah que ha habido a lo largo de la historia de Irán, tenemos revoluciones. Hay un hecho que tú me señalabas en el guión, que se ubica en la intervención económica de Irán o de Persia en el año 53, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh decide nacionalizar el petróleo iraní, y ahí empieza el problema porque ellos estaban bajo control británico, que son los británicos los que estaban por ahí. Sí, ahí se repartían, bueno, Irán venía de tener un problema con la cuestión, bueno, quiero decir, la Primera Guerra Mundial, digamos que no ayudó demasiado, la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Desde entonces toda esa zona de Asia y de Asia Central se conoció como el Gran Juego, ¿no? Era un tablero en el cual las diferentes potencias imperialistas, entre ellas Reino Unido, Rusia, que era, digamos, todavía no había estallado la revolución bolchevique, y también Francia en algunos sentidos, en algunos aspectos, pero sobre todo principalmente Reino Unido y Rusia. Estaban pugnando una con la otra pues para ver quién llegaba a tener control, ¿no?, sobre esa zona. Y entonces, en base, digamos, a esa conflictividad, ¿no?, digamos, imperialista, pues fue perdiendo o desgajándose de diferentes zonas y territorios de Irán, de tal modo que algunos territorios quedaban bajo control británico, otros bajo control ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estuvo manteniéndose ahí. Pero para mí, yo creo que es clave la cuestión del golpe de Estado del 53, en el que el Reino Unido, bueno, pues convence a Estados Unidos para intervenir. Mohamed Mossadegh no era un comunista. Esto también hay que establecerlo, esto siempre lo digo, hay que contextualizarlo también en otro tablero internacional que hay en ese momento, en el 53, que es la Guerra Fría. ¿Sí? Es un conflicto
no directo entre las dos grandes potencias del planeta en ese momento, que son la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese conflicto, digamos, no directo, sí que entraban en conflicto a través de terceros, ¿no? Todos conocemos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los golpes de Estado en Argentina o Chile, en fin, en África ni te cuento, ¿no? Pues, quiero decir, infinidad de casos. Y el caso de Irán, pues no dejó de ser también otra ficha más que podía estar en ese tablero o en ese juego. Cuando el Reino Unido convence a Estados Unidos de quitarse de en medio al primer ministro democráticamente elegido, Mohamed Mossadegh, no lo hacen porque piensen que Mohamed Mossadegh sea un comunista afiliado al Partido Comunista que tiene relación con la Unión Soviética de Stalin ni nada por el estilo, sino básicamente él representaba el sentir de un pueblo que quería que, pues, por ejemplo, algo tan sencillo como que los recursos naturales de su país, ¿sí?, fuesen nacionalizados para que los pudiese gestionar el Estado de su país, es decir, el gobierno de su país, ¿no? Recordemos una cosa que se ha mencionado mucho con el petróleo venezolano. Sí. Los recursos naturales de un país forman parte de su soberanía, igual que su integridad territorial. Uh-huh. Eso es. Entonces, bueno, pues Mossadegh lo que plantea, que es, insisto, no deja de ser un nacionalista secular iraní, o sea, quiero decir, no era la revolución bolchevique. La cuestión está en que en ese contexto de tablero de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cualquier mensaje de este tipo podía ser asumido perfectamente por las potencias occidentales como un mensaje comunista, ¿no?, o de inicio de una revolución que llevase a desestabilizar el control imperialista. Entonces, claro, Mossadegh lo que plantea precisamente es eso, es nacionalizar el petróleo iraní y que de hecho estaba en parte bajo control británico. Y claro, los británicos no podían consentir eso, ¿no? Como imperio que ya estaba, digamos, en receso porque sale de la Primera Guerra Mundial ya cediendo el testigo a los Estados Unidos, y ni te cuento ya después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el Reino Unido convenció a Estados Unidos de que Mossadegh era una amenaza comunista. Y bueno, pues ahí intervino la CIA y el MI6, que son, digamos, las organizaciones de acciones, no sé cómo denominarlo, podríamos denominarlo como acciones paramilitares gubernamentales, por ejemplo, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Los espías, para entendernos. Sí, bueno, son los servicios de espionaje, pero que se encargaban de dar golpes de Estado. Por ejemplo, la CIA participó en los diferentes golpes de Estado que hubo en América Latina, ¿no? Entonces, la CIA y el MI6 orquestaron un golpe de Estado precisamente para derrocar a Mossadegh y devolver el poder absoluto a Mohammad Reza Pahlavi, que ha sido el último Shah de Persia, ¿no?, de Irán, en este caso. Y colocan al Shah, a Reza Pahlavi. Eso es. Bueno, digamos que él viene ya es el hijo, ¿no?, del anterior, de Reza Shah, que es el anterior, que llega, bueno, pues básicamente que era un admirador de Atatürk, que quien no conozca, pues fue un líder turco, laico también, que lo que intentó fue modernizar Turquía, que convirtió a Turquía, de hecho, hizo de Turquía también pues esa especie, ¿no?, de países raros dentro del mundo musulmán, sí, que abrazaron la modernidad occidental, preservando, bueno, muchos de su patrimonio oriental, pero que de alguna manera trataban de generar democracias liberales, ¿no?, al uso occidental sin incidir tanto en la cuestión religiosa. De hecho, Atatürk convirtió a Turquía en un país que, bueno, que quizás ahora no tiene mucho que ver con lo que era en ese sentido. Y entonces, bueno, pues orquestaron el golpe de Estado precisamente, pues básicamente, pues para que lo que es el Shah, lo que representaba el Shah, tuviera el poder absoluto. Para mí, a partir de ahí es cuando en Irán, de alguna manera, Estados Unidos deja de ser pues una especie de democracia a la que poder mirar, ¿no?, digamos, en la que poder convertirse. Y Estados Unidos se termina convirtiendo pues en la visión que yo creo que en Irán de manera mayoritaria
Evidentemente entiendo que ahora con la generación Z quizás ha podido cambiar más, pero durante muchos años, durante muchas décadas, se ha visto como una potencia colonial, ¿sí? Es decir, por fin en Irán había una democracia, ¿sí?, con un presidente, un primer ministro elegido, y al primer, digamos, movimiento que se hizo, simplemente de nacionalizar el petróleo, pues acabaron con ello. Bueno, el golpe de Estado al final provocó un poco, pues eso, que el Shah tomase el control absoluto y a partir de ahí, de alguna manera, se apoyase en, digamos, la CIA, el Mossad israelí, para poder controlar también un poco a nivel social el país, porque claro, Mohamed Mossadegh tenía mucho apoyo popular, ¿sí? Entonces el Shah lo que hizo fue precisamente establecer su propio órgano de represión, ¿no?, que es el Shabak, que es, digamos, la entidad o la organización de policía secreta iraní de la época del Shah, que, bueno, pues con la excusa de participar en ese tablero de la Guerra Fría en favor de Estados Unidos, por supuesto, y con la excusa Y de Israel. y de Israel, claro, y de Israel, pues tenía como objetivo precisamente eso, prevenir un poco pues el hecho de que pudiesen estallar revoluciones comunistas o soviéticas en territorio iraní. Y entonces, bueno, pues esta policía al final se terminó convirtiendo pues en una policía absolutamente represiva, torturaba, asesinaba a opositores, y cuando hablo de opositores me refiero a lo que decía antes, ¿no? Igual que Mossadegh no era una amenaza soviética para nada, tampoco lo eran muchos de los intelectuales que asesinaron, porque de hecho asesinaron a intelectuales liberales. Quiero decir que estarían seguramente en las antípodas también de cualquier sistema estalinista o sistema soviético de la época. O sea, absolutamente. Eso no fue impedimento para que al mismo tiempo el Shah, a nivel internacional, que es lo que hoy quieren recordar las derechas cuando apoyan la intervención sionista sobre Irán con el apoyo estadounidense, porque esto es en este orden, ¿eh? Quien interviene sobre Irán ahora, igual que entonces, en cierta medida, son los israelíes y cuentan con el apoyo, en este caso, de Donald Trump y de toda la tropa. Digo que eso no fue un impedimento para que ocurriera algo que hoy ponen como ejemplo de lo que debería de ser Irán como un país moderno, pero que en realidad en aquel momento se estaba produciendo al mismo tiempo que se producía esa represión a través de esa policía secreta torturadora de la Shabak, que no era ni más ni menos que un ambicioso programa de modernización, reforma agraria, voto femenino, alfabetización. Sí, a ver, claro, una vez que ya te has quitado de en medio a Mossadegh y a, digamos, toda esta tendencia nacionalista liberal en muchos casos, iraní, de hecho, bueno, Mossadegh pasó a ser básicamente a ser el mártir de la democracia iraní. O sea, su derrocamiento de alguna manera generó, como he dicho antes, en las futuras generaciones, las próximas siguientes generaciones, que Estados Unidos pasase de ser una fuerza amiga a ser una fuerza enemiga, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se estalla, cuando ya, diga de alguna manera, el Shah ya tiene el control, sí que él vende un poco lo que se conoce como la Revolución Blanca, ¿sí? En los años 60, pues él trata de lanzar lo que tú decías, un programa pues así como bastante amplio en cuanto a modernización de reformas, ¿no? Pues por ejemplo la reforma agraria, lo que tú decías del sufragio femenino o la alfabetización, ¿no?, que eran puntos clave, teniendo en cuenta pues bueno que Irán era también un país bastante agrario, que tenía un sector agrario bastante amplio. Sí que es verdad que esto yo creo que fue más una venta al público de cara a Occidente, ¿no? Quiero decir, por un lado, a nivel interno, era un sistema absolutamente represivo, básicamente con una monarquía autoritaria, es decir, no era una democracia al uso. Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes también que tanto Estados Unidos como Israel no han dudado nunca en negociar o pactar con dictaduras si eso les beneficiaba. Quiero decir, no han tenido como eje central y como objetivo principal llevar las democracias allá por donde pasaban, por mucho que lo quieran vender así. Pero sí que es verdad que todas estas reformas al final, como te ponía yo un poco en el guión, sí que enfurecieron básicamente a dos sectores
clave, yo creo que bastante importantes en el Irán del momento, de los años 60, que eran los grandes terratenientes, los grandes propietarios de tierra, y luego, por otro lado, el clero chiita. ¿Vale? En ese momento estaba dirigido bueno, liderado más bien por el Ayatollah Khomeini, que yo creo que es uno de los personajes en toda esa fase, digamos, que yo creo que es a partir de Mosaddegh. Yo creo que hay varios personajes que aparecen en la historia de Irán y del conflicto o de los diferentes conflictos que hay en Irán, y yo creo que el Ayatollah Khomeini es característico, ¿no? Es uno de los protagonistas. Y luego también que de alguna manera, para poder implementar también estas reformas y mantener el orden, él se llenó el país de asesores militares y técnicos estadounidenses. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera la sensación que hay en Irán durante los años 60, a partir de esos años 60, es que hay como una especie de, digámoslo así, ocupación estadounidense, ¿no? Uh-huh. No de una manera directa, pero sí de una manera silibín. O sea, de alguna manera indirecta, en el sentido de que cada vez se empieza a ver más que el Shah está ahí básicamente pues porque tiene los apoyos que tiene, y ya está. Es decir, cada vez el Shah empieza a tener menos apoyos a nivel social. Pero insisto, que es que ya no es que es que lo positivo, quiero decir, que tuvo la revolución iraní, y esto mucha gente no lo sabe, es que la revolución iraní no fue netamente 100% religiosa, islamista, ni nada por el estilo. Es que en esa revolución, de alguna manera, iban de la mano todos los sectores políticos e ideológicos que existían en Irán, porque habían sido reprimidos todos, sin ningún tipo de diferencia. Es decir, los clérigos chiíes o los representantes de los chiíes habían sido reprimidos, los estudiantes liberales, socialdemócratas, incluso comunistas también habían sido reprimidos. Entonces, la amalgama de la represión del Shah, que por eso a mí me parece curioso que el hijo del último Shah se autopresente a sí mismo como la salida, digamos, democrática de Irán o a Irán. Esto es un poquito al Corina Machado, te diré. Sí, yo eso lo entiendo, pero me parece curioso que incluso pueda haber personas o partidos políticos en Occidente que le compren el mensaje a este señor, porque su padre precisamente lo último que representó fue cualquier tipo de democracia, ¿no? Entonces, digamos que esa revolución blanca se quedó más bien, como yo diría, en una cuestión de venta al público, una especie de envoltorio de un supuesto regalo que sonaba muy bien, ¿vale? Pero que luego a nivel interno pues no sonaba tan bien. Estaba yo intentando recordar si era Guy Delisle, un historietista canadiense, pero no. Mira que tiene dibujados lugares del mundo como Pyongyang, Birmania, Jerusalén, pero no es él el que muestra cómo es el Irán moderno. Es un señor que seguía a su mujer, que era ¿cómo se dice? Cooperante, sí. Le seguía por distintos lugares del mundo y él hacía una historieta de todos los sitios en donde estaba, ¿no? Shenzhen, Pyongyang, tal. Y pensaba que sí, pero no. Y yo sé que he leído una novela gráfica sobre la historia de la revolución, en la que explica muy bien, muy bien, se ve esa mezcla de liberales, de izquierdistas, de clero chiita, que al final, cuando todos pensaban que iban a una situación de mayor libertad, pues terminan bajo otra dictadura, en este caso de corte teocrática. En cualquier caso, sí que hay al menos un par de películas que me gustaría recomendar. Una es Persepolis, una película de 2007. Sí. Y la otra es Argo, de 2012. Argo. Sí, el secuestro de los rehenes, sí. Yo diría que ambas están disponibles en Filmin, pero no lo tengo claro. En todo caso, sí recomendaría que se buscaran. Yo, la mayor parte del cine iraní que he visto, que por cierto es siempre de una calidad extrema, sí. Lo he visto en Filmin. O sea que no es
No estamos patrocinados, pero la verdad es que Filmin aparece siempre en Bala Extra como algo que es muy interesante de tener en casa. Es que me parece sobre todo importante porque es bonito de ver esto que tú acabas de contar, ¿no? Como muchos izquierdistas moderados, que podrían ser tranquilamente socialdemócratas Sí, europeos, con conexiones con la Internacional Socialista a través de sí. París, porque París es verdad que Irán es un país colonizado en su momento como colonia británica, pero por lo que sea desarrollan mucha conexión con Francia y de hecho, si no recuerdo mal, Reza Pahlavi acaba exiliado en París, si no recuerdo mal. Ahora te estoy hablando de memoria porque estas son cosas que un señor ya de 58 años ha leído en las noticias del día. No es que lo haya visto con la historia. Ahora mismo estamos viendo como Israel, el Estado sionista de Israel, que lleva tiempo con ganas de intervenir en Irán, hasta ahora con pequeñas incursiones que más o menos estaban curiosamente medio pactadas con el régimen de Teherán. Yo no sé qué tipo de diplomacia había, pero en plan, vale, sé que me vas a atacar, déjame que luego yo te tire 4 cohetes que no van a hacer nada, quedamos empatados y seguimos nuestras vidas. Claro, ahora no tenemos esto, ¿no? Ahora, por una parte, Donald Trump, pero por otra parte, y no de una forma pequeña, curiosamente, un Estado pequeño, pero tremendamente influyente, como es el Estado sionista de Israel, están cambiando la geopolítica. Hoy es martes, estamos grabando tú y yo esto el martes, aunque se va a emitir el viernes. Eh, la Unión Europea, a través de su líder suprema, vamos a decir, aunque han salido Antonio Costa y le ha dicho, por favor, von der Leyen, no digas tonterías, hija. Han venido a decir pues que es que el orden mundial ha cambiado, que ya no estamos en un orden mundial con reglas, ¿no? Es como si hubieran cogido a Pedro Sánchez y le hubieran dicho, hazte mujer y di lo contrario, ¿no? Porque así como una buena parte del mundo está aplaudiendo al primer ministro español por las cosas razonables que está diciendo, súper razonables, como que un mundo sin un orden establecido y sin unas reglas, esto es que es malo para todos. Yo no sé si es en alguno de los programas de esta semana, porque he dejado alguno grabado, pero creo que lo mencionaba. Estamos como en un mundo al revés, ¿no? Ahora parece que China es la defensora del comercio internacional y de un statu quo en torno al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es prácticamente el inmovilismo, no hacer nada pase lo que pase, pero tampoco hacer barbaridades demasiado evidentes para que los mercados no se pongan nerviosos, para que el comercio mundial funcione, para que no se cierre el estrecho de Hormuz. Ahora hablamos, si quieres, del estrecho de Hormuz, que no lo tenías en el guión, pero ya sabes que siempre te salto un poco. ¿No tienes la sensación de que vivimos un poco en un mundo al revés? Que ahora la socialdemocracia parece tener que defender la estabilidad de los mercados y, y la derecha, que teóricamente está para defender a las grandes corporaciones y a las grandes empresas, está permitiendo que se pongan un poquito nerviosas pues las distintas entidades internacionales que regulan la economía y que regulan las normas y las reglas de la economía mundial. Uf, es que has metido tantas cosas que no sé por dónde empezar. Ya, claro. Nos hemos quedado un poco con en el tintero con el tema de, para poder entender una de las cosas que has planteado, y es la cuestión de lo de, bueno, Estados Unidos, Irán, Israel, bueno, los diferentes acuerdos, ¿no? Bueno, yo te hago tal, tú me lanzas 4 misiles, no va a venir a ningún lado, tú quedas bien con los tuyos, yo quedo bien con los míos, hay estabilidad, bueno, de vez en cuando algún petardo por ahí y ya está. Sí que es verdad que se nos ha quedado un poco en el tintero un poco el final, digamos, del periodo del Shah y cómo acaba y por qué acaba, ¿no? De hecho, él huye en enero del 79 y lo hace básicamente pues porque ya la situación en los años 70 se había agravado muchísimo. Más allá del hecho de la crisis del petróleo, sí que es verdad que se había agravado mucho porque Estados Unidos ya en los años 70, ya después de la Revolución Blanca esta de los 60, ya decide utilizar a Irán, pues eso, como si fuese su policía de la zona de Asia y Asia Central, ¿no?
Y yo creo que también así, de una manera, a modo de apoyo a Israel también, que le venía de perlas el hecho de tener ahí un Estado también controlado por Estados Unidos. Es mucho más que lo que voy a decir, pero es, además de todo, toda la pared toda la cornisa del estrecho de Hormuz. Y eso es mucho decir. Quiero decir que por ahí sale el petróleo de prácticamente medio mundo, empezando por Kuwait. De ahí sale todo el gas licuado del petróleo que viene de los Emiratos Árabes. Como he dicho al principio, era una zona pues muy interesante para los diferentes imperialismos, ¿no? En el caso de Estados Unidos en los años 70 lo que hace es utilizarlo pues como su policía del Golfo Pérsico, de toda la zona de esa zona asiática, para controlarlo, y bueno, pues empieza a venderle muchísimos aviones, cazas militares, armamento estadounidense, y claro, lógicamente pues es dinero que se invierte, y dinero iraní. La crisis económica no tarda en llegar. Además de eso, Estados Unidos pues había ignorado todos los informes que hablaban sobre la brutalidad de la SAVAK, de la policía secreta del Shah, y al final lo que sucede es básicamente que a finales de los 70 ya esto es ingobernable, es insostenible, ¿no? Y de hecho, a pesar de los intentos de Estados Unidos porque el Shah no terminase cayendo, él al final termina huyendo. Es interesante lo que has mencionado, la película Argo, que se centra precisamente en el contexto de la crisis de los rehenes en Teherán, que bueno, pues, toman como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses, 52 funcionarios diplomáticos durante más de un año, casi, yo diría que casi año y medio de rehenes, porque asaltaron la embajada estadounidense ante el temor. Bueno, una de las razones que expusieron los asaltantes de la embajada era que temían que hubiese un nuevo golpe de Estado, como en el 53, que despojó a Mossad del gobierno. Y entonces a partir de ahí se inició lo que es la revolución islámica, ¿no? Lo que ya conocemos, pues eso, pues con la Ayatollah Khomeini al frente. Pero como he dicho antes y has mencionado tú, la realidad es que esta revolución fue muy plural. Había personas de diferentes tendencias. ¿Cómo afecta? Bueno, la realidad de ahora, la cuestión, y nos saltamos también la guerra Irak-Irán, que ahí también habría mucha tela que cortar también sobre la situación en el Golfo Pérsico y demás. Pero la realidad ahora es bastante lamentable que una persona como von der Leyen haya podido decir algo así, ¿no? Yo creo que está claro que la alternativa al orden internacional es básicamente desorden y guerra. Entonces, y eso es lo que le ha respondido el gobierno español esta misma tarde. Y teniendo en cuenta que la Unión Europea ahora mismo no tiene ejército propio, tampoco tiene una política de seguridad, a pesar de que tiene supuestamente una cosa que se llama PESC, que es la Política Europea de Seguridad Comunitaria. Lo cierto es que en las últimas semanas se ha visto que cada uno Alemania va a su pedo, a pesar de que hoy ya parece ser que Merz ha rectificado. Iba a decir que cada uno va a su pedo porque en realidad hasta que Pedro Sánchez no abre la boca y dice claramente no a la guerra y dice claramente no a Trump a este conflicto, y dice claramente que no va a apoyar el bombardeo al pueblo iraní, y a partir de ahí ha sido toda una escalada, ¿no? Diferentes personalidades, diferentes presidentes, primeros ministros, algunos antes que otros. Meloni tardó 5 días, otros han tardado menos. Bueno, han ido diciendo que no. Merz estuvo reunido con Trump allí en Washington, y cuando Trump atacó a Pedro Sánchez, pues él no le defendió. Es más, de hecho, dijo una frase que iba en sintonía con lo que estaba diciendo Trump. Sí, es decir, que Merz tiene una lengua muy de lamer. Bueno, eso y que su abuelo era nazi, también hay que decirlo. Es claro, estas son pequeñas cositas que la gente igual tampoco sabe. Pero pequeños detalles. Detalles. Sabíamos que en algún momento de la historia los nazis y los sionistas iban a terminar
coincidiendo en cosas. Bueno, es que ya lo hicieron en su momento, en pleno proceso de Tercer Reich. O sea, quiero decir que tampoco es nada raro. Ya nos lo has contado, sí. Yo entiendo que haya gente que le reviente un poco, le explote un poco la cabeza cuando dice, pero ¿cómo van a estar gente que ideológicamente podemos englobarlos como alguien neonazi apoyando el sionismo? Ojo, no el judaísmo, que es otra cosa también diferente, que esto también la gente tiene que entenderlo. Una cosa es un sionista y otra cosa es un judío que simplemente profesa la religión judía. Nada más. Sí, claro, por eso yo cuando hablo del Estado sionista de Israel es un poco tautología, es un poco repetición, porque en realidad el hecho mismo de la existencia de un Estado judío es un acto casi sionista, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay una parte de los judíos, incluso de los judíos ortodoxos, lo hemos dicho alguna vez por aquí, que son precisamente contrarios a la existencia de un Estado de Israel. Y luego, con la otra parte que mencionabas, que era lo del tema de China, pues me gusta que lo hayas sacado porque, de hecho, mi tesina del doctorado era sobre relaciones Unión Europea-China y qué futuro podía tener por delante esas relaciones. De hecho, no hace mucho publiqué en redes sociales varios fragmentos que yo había escrito en esa tesina sobre hacia dónde iban encaminadas las relaciones internacionales a través de la dominación estadounidense y, bueno, no digo que se hayan cumplido, pero vamos, que esas frases las subrayé y digo, bueno, pues están a la orden del día, es decir, no es la actualidad, ¿no? China, lo bueno o lo positivo que ha tenido es que desde el proceso de apertura económica en la década de los 80 ha hecho algo que no ha hecho básicamente ningún imperio anterior, que es, en vez de aplicar el hard power, el poder duro, lo que ha hecho ha sido aplicar el soft power, que es el poder blando. Entonces, a lo que se ha dedicado ha sido, bueno, oye, contacto con el gobierno de África que tiene minas de tal y a mí me interesan, por ejemplo, para los microchips que tengo que desarrollar. Oye, pues mira, no te preocupes, ¿tú qué necesitas? ¿Tú necesitas barcos? Sin problema, yo necesito ese mineral, tú necesitas barcos. Yo tengo barcos, tú tienes el mineral. Intercambiamos, hacemos negocio. Buena parte de los acuerdos que hay con países de América Latina, de Sudamérica en concreto, China ahí tiene buena parte del control de muchas cosas allí en América. Por cierto, de ahí también viene un poco también el intervencionismo, digamos, claro, de Trump, de América para los americanos, ¿no? El famoso América para los americanos, pues que ahora de repente está enarbolando. No es una casualidad. Los americanos de Estados Unidos. De Eso es, el América para los americanos en realidad era América para los estadounidenses. Ya está, ¿no? Pero no es casualidad y es porque hay una realidad y es que China, tanto en África como en América, ha ido tejiendo diferentes redes clientelares, como lo queramos llamar, sin ejércitos, sin armas, sin amenazas, sin bombas. Y tenerlos los tiene, quiero decir. Sí, por supuesto. A través del acuerdo, China es una potencia a nivel de producción industrial y, por lo tanto, se puede permitir el lujo de poder negociar porque sigue siendo prácticamente en ciertos aspectos la fábrica del mundo para muchas cosas y, por lo tanto, pues bueno, pues ha tenido esa capacidad y lo está haciendo. Y poco a poco, sin necesidad de meterse con nadie, pero oye, las pocas veces que Trump ha dicho algo y China le ha contestado, que ni siquiera lo ha hecho el presidente, lo ha hecho, digamos, pues el representante del gobierno o el primer ministro o el que sea, oye, Estados Unidos no ha dicho nada, no ha replicado. Hay un gesto muy interesante, a ti que te interesa tanto China y que sabes tanto de China, hay un gesto muy interesante y es que el gobierno chino, para el asunto del bombardeo y de la guerra sobre Irán, ha designado a una portavoz, creo que es una mujer, una portavoz diplomática, pero ha designado también a un portavoz militar. Uh-huh. Como diciendo, aquí hay dos voces. El Estado chino tiene dos voces. La voz diplomática, pero ojo, que también sabemos interpretar
que aquí hay intereses, que llegado el momento nosotros también tenemos un ejército. China tiene diferentes poderes fácticos, hay familias también, como en cualquier otro tipo de Estado. Quiero decir, dentro de las propias democracias de cualquier país occidental también, pues tienes diferentes grupos de poder, ¿no? O de control de poder. En el caso chino hay que entender una cosa: el partido y el Estado son uno. Es decir, tenemos al Partido Comunista y tenemos el Estado. Esto lo explico yo, por ejemplo, en mis clases a los alumnos de cuarto, cuando hablo de fascismo italiano, de Mussolini, hablo de nazismo alemán, hablo de franquismo español, hablo de stalinismo soviético. Y esto muchas veces es difícil de entender, porque a mis alumnos al principio les cuesta entender de qué es eso de que el partido y el Estado son uno. Bueno, pues que el partido y las dirigentes del partido tienen el máximo poder en cuanto a la dirección del país. Y el ejército es el ejército popular, es el ejército de la revolución. Es un ejército nacido de un proceso revolucionario precisamente contra una monarquía totalmente atrasada, como era la monarquía china, el emperador, apoyado por los grandes imperialismos occidentales, pero principalmente el japonés. En fin, quiero decir que es un ejército que a nivel social tiene un valor y una importancia muy importante, pero que a nivel del partido también lo tiene. Entonces, me parece totalmente lógico que entra dentro de lo que son los estándares también de las negociaciones chinas. Y luego, por otra parte, que al final China, pues lo que tú dices, China tiene un ejército que, bueno, quizás ahora mismo ellos también se cuidan mucho porque, bueno, pues entienden que también tienen sus propios objetivos. Tienen, en este caso, ahí está Taiwán, es un objetivo desde siempre, es un objetivo desde la revolución, quiero decir. Sin embargo, se han cuidado muy mucho de conseguirlo militarmente. Y te digo yo que, bueno, en fin, ahora voy a apoyar mi brazo en la barra del bar y me voy a poner un palillo en la boca, pero te digo que en media semana podría la República Popular de China hacerse con el territorio de Taiwán. Pues posiblemente. Metiéndose en un lío, posiblemente también. No parece que es eso. Parece que es a través del convencimiento. Mira, hay varias cosillas, varias puntualizaciones, a ver si te da algún, a ver si te estimula algo que puedas decir. Primero, Irán, tú lo medio sugerías en tu guión, a mí me lo ha parecido. Irán, es verdad que lleva comportándose el régimen de los ayatolás, lleva comportándose en la región como un operador más de la Guerra Fría en la región. Quiero decir que por una parte está la Unión Soviética, por Dios, por una parte estaba Rusia, ¿no? Por otra parte estaba Estados Unidos. Es lo que hemos entendido siempre históricamente como Guerra Fría. En la zona de Oriente Medio, sin que los rusos hayan dejado de estar, realmente estamos hablando fundamentalmente de una guerra fría entre el poder iraní y el poder sionista de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Es curioso porque es verdad que Teherán en estos años, y más la Irán de los últimos tiempos, más incluso que la Irán de Khomeini, sí que ha venido jugando ese papel, ¿no? Están por una parte los hutíes en Yemen, en una guerra constante con Arabia Saudí, que no deja de ser más que una guerra indirecta entre Arabia Saudí e Irán. Y luego está, por supuesto, la milicia esta, no me va a salir ahora, el Partido de Dios, ¿cómo se llaman? Los que están en el sur del Líbano. Hezbollah, exacto. Sí. En el sur del Líbano, sí, en el sur del Líbano, sí, correcto, en el sur del Líbano, norte de Israel. Entonces, es verdad que Irán lleva en guerra con toda esa zona y a su vez sufriendo esa guerra y apoyando ese conflicto tiempo. Tampoco vamos a poner ahora... Quiero decir, Irán no es Venezuela, ¿vale? Irán es lo que es una dictadura abierta
que ataca los derechos de las mujeres, todo esto que se quiera decir, que en realidad solo se utiliza como excusa. Eso por una parte. Por otra parte, yo esta semana escuchaba y tiré un poco de búsqueda en internet porque me pareció una afirmación brillante que no me parecía que pudiera ser solamente creada por una portavoz del gobierno chino, pero una portavoz ministerial del gobierno chino dijo la frase esta de que Estados Unidos es adicto a la guerra y lo mencionaba diciendo que a lo largo de los 240 años de historia del país estadounidense ha estado en guerra todos los años excepto en 16. Sí, lo vi. 800 bases militares en más de 80 países. Claro, cuando me pongo a buscar eso y dónde está el origen de toda esa historia, me encuentro que dentro de los Estados Unidos esta es una teoría. Quiero decir, es una manera de pensar, ya no sé si de gente más a la izquierda. La verdad es que la mayor parte de los que han escrito estas teorías son veteranos de guerra y exmilitares del ejército estadounidense. Está un tal Joel Andreas, que yo no conozco, que debe de ser famoso por un libro titulado precisamente así, Adicto a la guerra, porque Estados Unidos no puede abandonar el militarismo. Está un tal William J. Store, que es historiador y teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ha escrito un montonazo de artículos criticando cómo el país se define por su violencia, por sus... Bueno, que convierte... Estamos diciendo que China no, y sin embargo Estados Unidos sí ha convertido la violencia en su principal herramienta. Claro que le da poder, pero es que ese poder que China obtiene a través del soft power es un poder a mucho más largo plazo. Sí. Y ahí yo esta semana me animaba a escribir un guión que grabé creo que el lunes. Bueno, pues hoy martes, sí, lo grabé ayer. Hoy martes veo que una teoría que se supone que se habrá escuchado en Bala Extra a lo largo de esta semana, que es que para mí lo que está ocurriendo en Irán y lo que está ocurriendo en general con la política internacional de Estados Unidos, los aranceles y toda esta locura, no es el síntoma de poder de Estados Unidos, sino posiblemente los estertores del final de un imperio. Que no va a ser de un día para otro, que el imperio estadounidense no va a caer de un día para otro, serán 100 años, serán lo que sea, pero que estamos empezando a encontrar un equilibrio entre el peso y el poder y la influencia internacional de China con el peso, el poder y la influencia internacional de Estados Unidos. Todavía muy poderosa con el tema de los dólares, tal y cual. Y me encuentro que hoy que estamos grabando esto, Javier Biosca Azcoiti escribe un artículo en el diario.es que se titula justamente así: el imperialismo crudo de Trump no es símbolo del poder de Estados Unidos, sino síntoma de su decadencia. No me lo he leído, por cierto, he visto el titular antes y te lo quería traer aquí. Yo sostengo esa teoría. No sé cómo lo ves tú, no sé si esto solamente es un espejismo, no sé si luego se irá Trump, llegará un presidente republicano o demócrata distinto y volveremos a encontrar un Estados Unidos de otra manera. Bueno, de otra manera. Yo creo que cuando... Pero adicto a la guerra, porque ningún presidente, ni claro, más a la izquierda, esa ni es la más a la cuestión, derecha. ¿no? Es lo que decías tú. Yo vi ese corte de vídeo en el que, bueno, pues este humorista mencionaba eso, ¿no? Durante 200 años, historia de 250 años, prácticamente casi todos los años han estado en conflicto armado. Es decir, es intrínseco a la propia naturaleza diplomática de Estados Unidos estar en conflicto. Y si no es un conflicto armado, es una amenaza. En el caso de China es completamente diferente. Una de las cosas que supongo que desde la visión europea más occidental me costó entender cuando hice el posgrado sobre la República Popular China, en la parte, digamos, más política, más internacional, es básicamente que la diplomacia de China tiene sus propias características chinas, ¿sí? De hecho, el objetivo de la diplomacia china y de Xi Jinping ahora mismo, pero que viene siendo de las últimas décadas, quiero decir, esto no es algo de Jinping, o sea, esto ya viene ya desde los procesos de apertura de los años 80, es la de la consolidación, ¿no?, de una estrategia centrada
obviamente en su propia soberanía, ¿vale? Pero sobre todo en el desarrollo y la creación de una comunidad compartida a futuro para todo el planeta. Es decir, ellos lo enfocan más desde un punto de vista más multilateral que unilateral. Los críticos a esto, digamos que vienen más de ser defensores de Estados Unidos, por supuesto, plantean que bueno, que sí, que es normal porque como China ahora mismo no es la potencia dominante, pues no le queda más remedio que plantear esto así. Ya, pero bueno, es que Estados Unidos tampoco fue en su época, no fue siempre la potencia dominante y ya desde el principio lo planteaba así, de manera militar y de manera violenta. Sí. Entonces, en el caso de la República Popular China, pues es todo lo contrario, ¿no? Digamos que uno de sus principios es precisamente ese, el de la coexistencia pacífica. O sea, su política exterior básicamente se basa en eso, en el respeto mutuo a la soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en los asuntos internos del Estado. Es decir, multilateralismo y gobernanza. Los BRICS, ¿no? El conocido como BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Junto con pues la Organización de Cooperación de Shanghái, pues han sido también los ejes también que han hecho que China haya podido abrirse de esa manera a nivel diplomático global, de manera global, ¿no? Es decir, generar una cooperación económica a nivel mundial, no solamente a nivel local en China, no solamente más a nivel más regional con la ruta de la seda, con toda la zona del sur global, que es muy importante, que lo ha sido históricamente para Europa, siempre ha sido fundamental, porque a nivel territorial la ruta de la seda era el paso y el camino, digamos, de conexión con Asia y con China, que era era el gran imperio asiático en ese momento, pero que sigue siendo también fundamental para ello, ¿no? Entonces, genera esas rutas comerciales y de buena vecindad, porque la diplomacia de vecindad para China es fundamental, ¿no? Es su enfoque más o menos prioritario para poder profundizar con los países limítrofes que garanticen un ambiente de paz y de ganancia compartida, que es lo que trata, que es lo que vende China cuando llega a acuerdos con los países, cuando compra deuda en América y en África, en Latinoamérica y África, cuando hace esos acuerdos bilaterales con los diferentes gobiernos africanos y americanos, vende ese concepto de ganancia compartida. Es decir, es un win-win. Llegamos a un acuerdo en el que tú ganas y yo gano. Yo no te amenazo, tú no sientes temor, tú consigues lo que yo tengo y yo consigo lo que tú tienes y los dos avanzamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente yo estoy en una posición superior en cuanto a capacidad militar, población, lo que tú quieras, capacidad económica, porque estoy comprándote tu deuda y entonces, bueno, tu deuda soberana y bueno, entonces tú ya tienes una deuda conmigo, pero yo no soy un cobrador del frac que te está tocando todo el rato el timbre y te está amenazando y tal, ¿no? Que es el papel que hace Estados Unidos. Y yo no entiendo muy bien por qué la diplomacia estadounidense sigue por ese camino. Porque es evidente que lo único que está generando es precisamente todo lo contrario. Es un poco también lo que le pasa al gobierno israelí, también con aspectos diferentes, porque al final Israel es un estado ficticio que se crea en el medio de un conglomerado de países de religión islámica y bueno, pues en el cual pues al principio de su creación pues lógicamente es atacado y entonces pues entiende que debe defenderse, armarse y por lo tanto pues busca la alianza prioritaria y principal que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos y la diplomacia estadounidense no tiene ese problema. Quiero decir, Irán, por ejemplo, lo estuve mirando el otro día, si hacemos una línea recta queda a casi 12.000 kilómetros del territorio estadounidense. Es decir, Irán no supone un peligro para Estados Unidos. Supone un peligro para Estados Unidos desde el concepto del imperialismo, es decir, desde el punto de vista de que él necesita tener controlado esa zona porque supone el acceso a cosas que yo necesito. Venezuela, por ejemplo, hoy he visto el vídeo de Trump de hoy en el cual decía que han reconocido al gobierno venezolano. Han reconocido el gobierno venezolano y el gobierno venezolano no deja de ser exactamente el mismo que era a principios de enero cuando se llevaron a Maduro. Claro, pero ahora es cuando voy a decir el taco que voy a tener que ponerle explícita a esto. Pero han convertido aquel famoso adagio de
fulanito, no sé si lo decían por cara de piña, por el presidente de Panamá, no me acuerdo el nombre. Hay mucha gente que está diciendo, Pedro es fulanito, vale, no me sale ahora el nombre del que llamaban cara piña, porque tenía así como la cara llena de restos de haber sufrido la viruela. Decían, es que es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Que esto no sé si se le atribuye... Noriega, ¿te refieres? Noriega, sí. Esto no sé si se le atribuye a joder, iba a decir George Washington, por Dios. A Bush padre, cuando era el jefe de la CIA. Dicen, creo que se le atribuye. Bueno, me da igual. En el momento en que tú tienes al gobierno venezolano, que es verdad, no vamos a engañarnos, ha sacado a gente de la cárcel, han liberado un montón de presos políticos, digamos que se ha convertido en algo más moderado que lo que había, y quién sabe si más adelante, igual que ocurrió en Nicaragua cuando pierde Ortega el poder en unas elecciones más limpias de lo habitual, pues llega una Violeta de Chamorro o la muchacha esta o la mujer esta que he dicho antes, ¿no? Y termina gobernando Venezuela. Pero hoy por hoy, como tú bien dices, las estructuras de poder en Venezuela no han cambiado, solo ha cambiado que seguramente, por lo bajini, donde no lo estamos viendo ni tú ni yo, desde Venezuela le habrán dado garantías al gobierno estadounidense de no os preocupéis, vamos a ser obedientes. Sí, claro, obvio, claro. Sí. Y si, por ejemplo, ahora mismo el actual líder de Irán, el hijo del difunto Khamenei, dice, oye, no te preocupes, ¿qué necesitas? ¿Necesitas la garantía de que vamos a venderte a ti como socio prioritario el petróleo? Tranquilo. Pues ya está. No problem. Ya está, se acabó. Ya no sucede absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Ya está. Hoy ha reconocido ya el gobierno actual y se acabó. Mientras tenga garantizado... Por eso decía antes, yo reto a alguien a que me diga un solo país en el que haya intervenido el gobierno de Estados Unidos para derrocar a alguien y llevar e instaurar la democracia. Un solo país en el que haya intervenido de manera directa o indirecta, es decir, de manera directa a través de soldados, infantería, lo que tú quieras, o bombardeos aéreos, o de manera indirecta, es decir, a través de organizar grupos paramilitares a través de la CIA, etcétera, etcétera, o formar militarmente a sectores militares del país o sociales del país, que me reto que me diga, a ver, ¿dónde llevo la democracia? Porque el único que me puede llegar a salir es Corea del Sur, y aún así, ojo con eso, porque Corea del Sur tiene una historia de golpes de Estado y de sistemas dictatoriales durante unos cuantos años después de la guerra de Corea, en el cual se cargaron gobiernos democráticos por diferentes golpistas militares coreanos del sur, y porque claro, hay mucha gente que piensa que Corea del Sur siempre ha sido lo que es ahora, y no es verdad. Es decir, ha tenido sus épocas de militares en el poder a través de golpes de Estado. Y aún así, insisto, lo tendríamos que coger con pinzas, matizarlo mucho y demás. No hay ni un solo país. Ni uno. Entonces, Estados Unidos, o la base fundamental de la diplomacia estadounidense, no es ser el faro democrático del mundo. Eso es, bueno, el mensaje habitual de los presidentes de Estados Unidos, de las películas de Hollywood, bueno, ya sabes, quiero decir, lo que vendes para que compren tu producto. Parece difícil si esa fuera la estrategia, ¿no? Como en Venezuela. Yo sostengo además que tocaba, primero Venezuela, nos aseguramos el suministro del petróleo venezolano porque no sabemos lo que va a durar lo del estrecho de Hormuz, aunque ellos creen que va a ser una guerra corta. Los mercados quieren creerlo porque tampoco han pegado una bajada tan brutal, aunque es verdad que el día en que se empezó a bloquear el estrecho de Hormuz, el Brent subió a $119 el barril. Eso significa, ahora no está a ese precio, está en torno a los 90, ha bajado incluso hoy que estamos grabando, ha bajado algo, pero la realidad es que como no se le vea una salida rápida,
a esta guerra, sea por rendición de Teherán, sea porque los Estados Unidos terminan diciendo esto no nos interesa mantenerlo mucho tiempo, vamos a hacer como que hemos ganado, como en Venezuela, vamos a hacer como que hemos ganado, vamos a ver si conseguimos hablar con este tío que está ahora nuevo de líder supremo de la revolución y a ver cómo acabamos esto. Si no pasa eso y el petróleo se mantiene a más de 100 pavos el barril de Brent, a ver a dónde va la economía. Yo lo decía esta semana también en un capítulo. A ver a dónde va la economía, porque realmente podemos estar hablando, bueno, de hecho estamos hablando ya. El Euribor que se publicó el 5 de marzo en el Boletín Oficial del Estado estaba en el 2,20 y pico, referido al mes de febrero. Estamos grabando tú y yo un 10 de marzo y tenemos al Euribor un punto por encima de eso. Quiero decir, está ya en el 3 y pico. Uh-huh. Estamos hablando de las hipotecas variables de la gente, de toda Europa, por la guerra de este señor, que además, como decía hoy Ruye Senserrich en una de sus newsletters, que no tienen un plan. Que es que no tienen un plan, que es que una de las cosas que a Estados Unidos le ha caracterizado cada vez que ha intervenido militarmente en algún país del mundo, lo hemos visto en Venezuela y ahora lo estamos viendo en Irán, pero se ha visto antes en otros sitios, es nosotros vamos allí, ¿no? Rouillet lo ponía de una manera muy gráfica, que es punto número 1, empezamos la guerra, punto número 2, interrogantes, punto número 3, Irán abandona sus ideas y se acaba la guerra, como diciendo, ¿cómo va a pasar? Y luego, en tercer lugar, le han matado a su padre, le han matado a su esposa, le han matado a su hijo. ¿Quién va a esperar que Muqtabar Jamenei sea la persona? Bueno, también es verdad que lo pueden liquidar porque seguro que el Mossad sabe dónde está y la CIA sabe dónde está y lo pueden volar en pedazos, pero ¿alguien piensa que es con ese hombre con el que se puede generar un acuerdo para el futuro de Irán que no pase por un régimen de ayatolas como hemos tenido hasta ahora? Parece difícil, ¿no? No, además él viene de ser más o menos el hombre en la sombra, ¿eh? El hombre que de alguna manera dirigía y prácticamente casi todo. ¿Quieres decir que él ya estaba gobernando? No gobernando, pero digamos que él era la representación un poco del lado más ortodoxo, digamos, y bueno, ya en la sombra en los últimos años ya de su padre, él ya tenía un papel importante. Sí, porque hablamos del régimen de los ayatolas, pero es verdad que cada vez que hay elecciones el pueblo vota libremente, entre comillas lo de libremente, pero claro, no me hagas ponerme muy especialito pidiendo libertad, porque al sur de España tenemos a Marruecos, en donde también hay partidos políticos y luego gobierna el que dice el rey, ¿no? Correcto. Pero no el que dice el rey como aquí, que lo propone formalmente, porque no, el Congreso le lleva una propuesta del partido que tiene más posibilidades. No. Ha ganado el Partido Socialista de Marruecos. Ya, pero yo estoy más porque gobierne el Partido Nacionalista que no me acuerdo cómo se llama. Y ya está. Y el primer ministro es de ese partido. Entonces, no lo sé, pero veo una salida muy difícil y luego, por supuesto, una cosa que es muy obvia, que yo sé que es una obviedad que voy a decir, pero es cierta. Se organizan guerras en nombre de la democracia, en nombre de los derechos de las mujeres, en nombre de los derechos de las minorías, pero se sostienen gobiernos en otras partes del mundo que asaltan sistemáticamente los gobiernos de los derechos de las mujeres, que asaltan sistemáticamente los derechos de las minorías y que son tiranías teocráticas mucho más brutales incluso que la de Irán. Uh-huh. Porque dentro de lo que cabe Irán era lo que era, pero no dejaba de haber una cierta disidencia, cineastas que a lo mejor terminaban viviendo en París porque era un poquito mejor para ellos no acabar en la cárcel, pero tú me dirás, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí... No vamos a ser nosotros los que vayamos a dulcificar Irán y su régimen. No para nada, para nada. Porque... Después de la muerte en 2022 de Mahsa Amini, una mujer que estaba en este caso en dependencias policiales y, claro. Y bueno, pues apareció muerta, ¿no?
Claro, pero tampoco vamos a dulcificar a Arabia Saudí, que claro, sacó a trozos de la embajada en Turquía al periodista. Vamos a dulcificar Israel. Quiero Por decir, supuesto. es que es muy gracioso cuando se habla del tema de la defensa de las minorías. Bueno, Israel es un país en el cual los homosexuales no se pueden casar. No se pueden casar los homosexuales en Israel. Israel procesa una religión mayoritaria que es el judaísmo, en cuyos templos las mujeres se sientan aparte de los hombres. ¿Sí? Esto también hay que explicarlo. Quiero decir que muchas veces se habla del mundo islámico, de las restricciones con respecto a la mujer, y se habla poco, por ejemplo, de religiones monoteístas que supuestamente se venden como el faro occidental en Oriente Medio, y resulta que en realidad son religiones que pueden ser igual de machistas que lo pueda ser una religión islámica desde el punto de vista más ortodoxo, o como lo quieras llamar, o las diferentes tendencias que pueda tener. Pero es que yo ahí ya no entro siquiera, ¿sabes? Porque la gente que suele utilizar esos argumentos y que habla en favor, como decía el otro día Irene Montero, que fíjate, no es santo de mi devoción, pero en esto ha estado muy acertada. No conozco ni una sola intervención, decía, de Estados Unidos en un país, una intervención militar en la que después de esa intervención militar las mujeres hayan sido más libres o hayan vivido mejor. Es lo que te he comentado antes. A mí, yo reto a que alguien me diga un solo país en el cual haya intervenido Estados Unidos y después de su intervención haya dejado una democracia como nosotros podamos entender la democracia. Estamos hablando del Golfo Pérsico. Señores, tenemos la última guerra de Irak como ejemplo de lo que supone la intervención estadounidense. Y es que es verdad, van básicamente sin un plan. Es decir, nosotros intervenimos, llegamos, matamos a los que haya que matar, nos hacemos con el control de lo que tengamos que hacernos control, y después, pues ya se verá. Vamos a poner, fíjate lo que pasó en Irak, no, vamos a sentar a todos los grandes líderes de las diferentes regiones iraquíes que lógicamente habían sido represaliados por el régimen de Saddam Hussein, y que por lo tanto, pues lógicamente se unieron, ¿no? Pues en contra del régimen de Saddam, y no, les vamos a reunir en una sala para que lleguen a un acuerdo y de esa manera la democracia se desarrolle en Irak. Bueno, aquellas reuniones fueron nefastas, no se llegó a ninguna conclusión y se abrió básicamente una guerra civil enorme. Y como Irak ha pasado... Si dices eso, alguien puede pensar que tú estás defendiendo a un sátrapa como Saddam Hussein, ¿no? Sí, bueno, pues puedo poner otro ejemplo, que es Chile. Ya, claro. Intervención estadounidense, no de manera directa a través de militares, sino a través de la CIA, en las que quitan del poder a un presidente democráticamente elegido para dar un golpe de Estado y se instaura una dictadura militar. Desapariciones. No una dictadura cualquiera, una de las dictaduras más salvajes de la historia de la humanidad. Una dictadura militar, además reivindicada por el neoliberalismo más puro. Sí, los Chicago Boys and Company. Vamos. Que sería como decir, si le va tan bien a China económicamente, si la población china ha salido por decenas de millones de la pobreza en los últimos periodos quinquenales de planificación, ya no digamos desde la época de Deng Xiaoping hasta la época actual de Xi Jinping, si toda esta gente ha pasado de ganar $100 de renta mensual a ganar 800 y 900 dólares de renta mensual, no hay más que ver que las empresas ya no tienen... Y Orbea, sin ir más lejos, una empresa nuestra de país con sede en Mayavia, preguntas a su gerente, ¿cómo es que os habéis traído? Pues por un tema reputacional. Nos hemos traído de vuelta a la producción. ¿Solo por un tema reputacional? Bueno, no. Es que en realidad lo que estábamos perdiendo ya reputacionalmente como marca Orbea no se veía compensado con unos salarios crecientes en China. Claro, ¿no? Porque entonces, cuando se llevaron la producción de las bicicletas, en China los trabajadores cobraban lo que cobraban. Bueno, y que tú te compras una bicicleta de 6.000 pavos para que esté hecha en China. Bueno, puede que algunas partes sí, pero usted me va a montar esta bicicleta aquí y además me la va a personalizar. Pero me refiero a que cuando la empresa decidió deslocalizar parte de la producción, lo hace básicamente bajo criterios
nada humanitarios, lo hace bajo No, un criterio claro, económico de ganancia económico. económica. Y retorna para criterios económicos. Y estamos hablando de una empresa que le toca enfrentarse a Specialized, a Mérida, a las grandes multinacionales que construyen bicicletas en el mundo y que necesita construir más barato. Evidentemente que necesita construir más barato, pero al final se dan cuenta que lo que necesitan es el mejor producto, no lo más barato. Pero en cualquier caso, en aquel momento me di cuenta y también investigué, porque yo en eso soy curioso, y me di cuenta que los salarios en China, por lo que sea, o al menos en las zonas exceptuadas, estas que dependen directamente del Estado chino, donde funciona un capitalismo puro y duro, los salarios empiezan a ser salarios muy, no voy a decir que con la Europa occidental, pero muy comparables con algunos lugares, incluso de Europa. Incluso de Europa. Ya no estoy hablando de Turquía, incluso de Europa, ¿no? Entonces dices, ¿de qué manera esta estrategia le puede salir bien a Estados Unidos? Bueno, a Israel lo podemos dejar aparte, ¿no? Pero todo este lío en el que nos estamos metiendo solo puede tener un final, dos en realidad. O salen de allí de alguna manera pronto, o yo, que ya he cumplido 58, no voy a ver el final de la salida de la nueva crisis. Y es que llevamos así desde el 2007, me estoy cansando. Sí. Luego, aparte, también es lo que te decía al principio, que el tablero, o sea, Irán siempre ha sido un territorio fundamental, geoestratégico, y siempre ha generado muchísimos problemas. Ni Reino Unido ni Rusia pudieron terminar de controlar por completo ese territorio. Dudo mucho que... No, ni Afganistán. Dudo mucho que Estados Unidos, teniendo en cuenta en la fase de imperialismo en la que está, llegue a hacerlo también. No lo creo. Sobre todo porque al final Estados Unidos, mira, la sociedad estadounidense cada vez tiene mayores problemas para ver féretros de soldados de vuelta. Ya empezó a tener esos problemas en Vietnam. Claro. Siguió teniéndolos con la primera guerra de Irak, sobre todo con la primera más que la segunda, porque en la segunda quizás pues no fue tanto, pero quiere decir que en la segunda nos acostumbramos a ver féretros de periodistas. Sí, pero me refiero a que la sociedad estadounidense no está preparada para volver a ver aviones, digamos, aviones de carga con féretros de soldados estadounidenses. Solo el 20% de la población española, que estadísticamente ahora mismo es muy contraria a, por lo menos cuando se hacen las encuestas, a las políticas del gobierno actual. El gobierno actual ha salido claramente en defensa del orden internacional y del multilateralismo, y solo el 20% de la población está a favor de esta guerra. Solo el 20% considera que es medio justa esta guerra. Entonces, quiero decir, esto es España. Me gustaría saber qué está pasando en Estados Unidos. Bueno, porque no creo yo que Trump, en un contexto en el que a las familias les puede subir, llenar el depósito de combustible, a las familias les puede subir la hipoteca, hay que dedicar más dinero y por lo tanto más impuestos a comprar armas. A lo mejor no han calibrado cuántas armas tienen bajo tierra los iraníes, digo yo, A lo mejor Estados Unidos tiene ya otros problemas internos mucho más importantes ahora mismo. Tiene una sociedad completamente dividida, al borde prácticamente cada segundo de la guerra civil, porque cada segundo parece que va a estallar un conflicto armado interno dentro del propio país, con un presidente que al final genera una polarización ficticia que no existía y que ha terminado generando él, ya desde que llegó diciendo que iba a sacar a todas las tropas estadounidenses de los conflictos en donde estaban. Sí, y bueno, al final pues ha resultado todo lo contrario. Yo creo que la situación, no quiero ser pesimista, pero yo creo que la situación se puede complicar todavía mucho más, sobre todo porque al final aquí está el tercer factor que decías tú, dejar de hablar, pero en realidad es el que también está llevando a una desestabilización de toda la zona, de toda la región, que es el Estado de Israel. El gobierno de Netanyahu lleva desde, bueno, con la excusa del atentado que sufrió,
Pero a partir de ahí ha sido el argumento para toda la escalada y desestabilización violenta que está viviendo toda la región, no Gaza, no Cisjordania, sino toda la región. Es decir, la intervención directa en Siria, intervención directa en el Líbano, ahora directamente un conflicto con Irán. Es decir, Israel y el gobierno de Netanyahu está tirando de Trump y del gobierno estadounidense. Muchas voces en Estados Unidos, no solamente a nivel político, sino también a nivel social, son las que han salido diciendo que no quieren, no tienen nada que ver con este conflicto, que en realidad es un conflicto del gobierno israelí, que ellos no quieren participar de ese conflicto. Recientemente se veía estos días atrás, las imágenes de un veterano estadounidense que iba uniformado con el uniforme de los marines, que iba, pues no sé dónde estaba exactamente, no sé si era el Senado o alguna instancia de poder gubernamental a quejarse precisamente por eso, porque estaba diciendo claramente que ellos no se les había perdido nada en esta historia, que esto era una cosa del gobierno Netanyahu en la que no podían entrar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, al final, bueno, el gobierno israelí tiene las conexiones también de poderes económicos estadounidenses, que son prosionistas, y que ejercen también su poder a nivel interno en Estados Unidos para presionar también al gobierno estadounidense. No es una conspiración, quiero decir, no son cosas conspiranoicas, ni que tienen que ver nada con el programa de Iker Jiménez, sino que es pura realidad y no lo ocultan. Quiero decir, que es que ellos quiero decir, Ayuso acaba de viajar a Estados Unidos porque le va a dar un premio un periódico estadounidense que es prosionista, que es que lo ejerce, que económicamente lo controla el sionismo estadounidense. Y que, bueno, pues de esta manera también realizan su presión para que el gobierno estadounidense apoye no solamente a Israel como, bueno, buen vasallo también que es Israel también del gobierno estadounidense a lo largo, desde su creación básicamente, ¿no? Como control de la zona, pero Israel lleva desde hace 2 años desestabilizando por completo la zona. Estoy de acuerdo y no sé hasta qué punto esa desestabilización puede llegar incluso al interior de Estados Unidos. No olvidemos que detrás del movimiento MAGA y detrás del apoyo a Donald Trump hay un montón de supremacistas blancos que además de odiar a los negros odian a los judíos. Sí, de hecho ese conflicto interno también que tiene, digamos, el sector trumpista también. Claro. Hay buena parte del sector trumpista, desde los voceros, digamos, más importantes que ha tenido el trumpismo desde su primera elección, que le están dando la espalda ahora mismo a Trump precisamente por eso. Y uno de los argumentos ha sido que desde hace 2 años no ha parado de apoyar al gobierno Netanyahu en una serie de conflictos en los que ellos directamente, y lo dicen de manera directa, ni les va ni les viene. O sea, que ellos porque muchos de ellos son neofascistas, sí, claro, que representan la vieja tradición fascista estadounidense de no intervenir en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir. Entonces, sí, claro, porque yo siempre repito esto y parezco, bueno, lo que soy ya, un señor de una cierta edad, pero que es que no se nos olvide que los Windsor eran afines al nazismo, que el gobierno británico era afín al nazismo, que el gobierno francés no es que fuera afín al nazismo, sino que hubo un gobierno, el gobierno colaboracionista, que fue no solo afín, sino que formó parte del territorio controlado por el nazismo, con una medio, ¿no? Todos hemos visto la película Casablanca, con una especie de ciudad abierta, ¿no? Como me voy a ir ahora a Rossellini, Roma città aperta, como un lugar donde se podía más o menos ser lo uno y ser lo otro, pero en el fondo fascistas. Fascistas que se comportaron como fascistas con los refugiados españoles republicanos en cuanto estalló la guerra, quiero decir, que ya eran fascistas. Hay algún libro de este hombre, que tengo varios libros y además me han regalado unos cuantos, este historietista, que ahora no me va a salir el nombre, pero que ha dibujado, el que dibuja lo de la 9, bueno, hay otro montón de gente ahora diciéndome, ¿nunca te acuerdas de fulanito? Lo tienen en su cabeza. Bueno,
Este historietista, Paco Roca, joder, no me salía. Paco Roca, cuando te dibuja a los republicanos españoles cruzando la Junquera y entrando en territorio francés y siendo concentrados en campos, no de manera gratuita, dibuja a los gendarmes con una cara de fascistas y mirando a los refugiados españoles como si fueran poco menos que apestados, rojos, comunistas, y te das cuenta de que el embrión del fascismo no estaba solamente en Alemania. El embrión del fascismo estaba en toda Europa. Y Estados Unidos. Que en Alemania venció y terminó imponiendo un régimen, ¿no? Inicialmente no ganando en las urnas, pero sí apoyándose en otros para ganar y teniendo una mayoría, en teoría, democrática inicialmente. Pero yo creo que hay gente que se le ha olvidado que Henry Ford fue un nazi convencido, que recibió medallas por parte del Tercer Reich, exacto, que Standard Oil, que era otra multinacional petrolífera estadounidense, vendió petróleo a Adolf Hitler y al Tercer Reich. Una figura conocidísima y reputadísima en la aviación internacional y mundial como Charles Lindbergh. Es decir, también, sí. El fascismo estaba en todas partes. Ya digo, la propia familia real británica, tan británica que cierto, como la española, sus apellidos eran alemanes. Y recordad que eso que te iba a decir, que los Windsor, que no eran Windsor, ni son Windsor. No. Al pederasta de la Isabel, ahora le han cambiado el orden de los apellidos y es Mountbatten Windsor. Y que tampoco son Mountbatten. Quiere decir que es que al final ellos pertenecían a la rama, digamos, Coburgo-Gotha, y bueno, pues a partir de ahí, como sonaba muy alemán, pues en la Primera Guerra Mundial se lo cambiaron. Y al marido de la Isabel, aparte de gustarle mucho el resto de las mujeres que no eran la suya propia, como suele pasar con los reyes y con los consortes, pues le gustaba también un poquito la cosa del nazismo, ¿no? Entonces, de pronto era una historia contada en una película estadounidense, con los estadounidenses liberando el mundo, los aliados. Y aquí casi los únicos convencidos eran los australianos, no sé cómo decirte. Bueno. Los demás no lo tenían nada claro hasta medio minuto antes de sentir que aquello les podía tocar, o medio minuto después de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor y considerar a Estados Unidos, curiosamente, que una colonia como es no me van a salir ahora esas maravillosas islas a las que viajan todos los estadounidenses. Hawái, que a la colonia hawaiana la consideraran territorio nacional estadounidense y por lo tanto se dieran por agredidos. Si no se dan por agredidos por los anormales de los japoneses que se fueron a bombardear Hawái, Estados Unidos hubiera entrado en la guerra. Tenían una política de no intervención y un montón de nazis dentro de su territorio. Ojo, recordemos que Estados Unidos no entra en la Primera Guerra Mundial tampoco hasta 1917. Sí, claro. Porque 3 años después del inicio. Ellos en aquella época, y aunque es verdad lo que tú has dicho, que desde siempre han sido, guerreros, ¿no? Guerreros en el mal sentido, quiero decir, de meterse en todas. Claro, tienen cerradito el continente por México, ocupan todo lo de México que les interesa y lo que no les interesa se lo dejan a México, porque es así. Por el norte dicen, es que de ahí para arriba hace un frío, déjaselo a los canadienses. Ya compraron Alaska y ya está. Claro, ya hemos comprado Alaska, que sabemos que hay petróleo, oro y tal, bueno, pues ya nos vale, ¿no? Y el intento de quedarse en Groenlandia, que por ahí estuvo también. Y entonces se encierran y ellos consideran, pues eso, que sus series son las series mundiales y que lo que pasa en Estados Unidos es lo que pasa en el mundo. Y fuera de sus fronteras, en realidad, no les importa nada, hasta que se dan cuenta, pues que evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial son la primera potencia, tienen una potencia industrial descomunal, lo que es hoy China, pero sin los escrúpulos que está teniendo China con las intervenciones militares, como por ejemplo en Taiwán, ¿no? Que se podían haber metido en un lío, pero que yo no tengo ninguna duda de que un Taiwán frente a la costa de Connecticut
hubiera sido ya objeto de invasión o de intento de invasión. Bueno, ya lo fue, ¿no? Cuba. Y bueno, mira, vale. invadir, Es vaya que, cochinos. claro, si es que traes a gente inteligente y no puedes decir nada porque te dan No, con ello. es así, quiere decir, y porque Cuba pues no tiene recursos como por ejemplo pues pueda tener Venezuela, pero que si los tuviese, vamos, no dudemos de que lo de Bahía Cochino se hubiese repetido otras 5 veces más hasta poder conseguir el control. Chapó la señora Sheinbaum diciendo no vamos a dejar solos a los cubanos. Digo, Dios, esto seguramente Estados Unidos no se lo esperaba. En fin, querido, por ir dejándote libre, Sí, el orden mundial se está yendo a la mierda. tiene pinta, sí. Y esto no es bueno, ni siquiera es bueno para el capitalismo. No, aunque la gente lo crea, no es nada bueno. Y de hecho, para el capitalismo mucho menos. Porque el capitalismo, fíjate cómo sean las cosas, necesita, primero, estabilidad. Estabilidad, eso sin duda. 100%. Y Estabilidad política, estabilidad política. Cuando estalló la Revolución Soviética, en un principio, los sectores más defensores del capitalismo en Estados Unidos y demás, no lo vieron con malos ojos, porque lo que vieron fue cómo el Estado tenía un control directo sobre absolutamente todo, a nivel político, a nivel económico y a nivel, digamos, de recursos. Entonces dijeron, bueno, ojo, vamos a ver cómo evoluciona esto. Lo que pasa es que luego ya evolucionó a cosas que obviamente a ellos ya no les interesaba, ¿no? Y porque el capitalismo también evolucionó a otras cosas como es el fascismo, básicamente, puro y duro, el fascismo italiano y el nazismo alemán, ya está. Pero al capitalismo no le viene nada bien la destrucción del orden mundial. Al menos al capitalismo liberal no le viene bien. Bueno, si es que sigue existiendo el capitalismo liberal, o liberales capitalistas, que ya también cada vez estoy más dudoso de ello. Bueno, yo los encuentro en China, quiero decir. Sí, el propio gobierno chino. China económicamente es liberal, es así, es un 100%. Es capitalismo puro. Pero sí que es verdad que al capitalismo le viene muy mal, porque lo que le viene en realidad bien es el orden, el hecho de que, bueno, pues haya aunque sea una paz, digamos, tranquila y hipócrita, sí, digámoslo así, más falsa que otra cosa, pero le viene bien. El conflicto de este calado y de este calibre no le sienta nada bien. Y si al capitalismo no le siente nada bien, lo que tú decías, a nuestros bolsillos tampoco, porque asumámoslo así, quiero decir, vivimos en el hemisferio que vivimos, en el cual el capitalismo es el sistema económico que nos rige y ya está. Entonces, es lo que hay. Lo que suceda en Irán, pues nos afecta por muchas cosas. Por lo que tú decías, porque el estrecho de Hormuz es importante y porque al final pues las bolsas caen, las hipotecas suben, el precio de la gasolina sube, en fin, que nos afecta absolutamente todo. Que nadie haga una simplificación de lo que supone la subida del petróleo. No estamos hablando de la capacidad de desplazarnos, ni siquiera de desplazar las mercancías. Estamos hablando de toda nuestra capacidad productiva. Uh-huh. Eso es así. Y a mí me preocupa mucho. A mí me pilla con una hipoteca fija, yo lo cuento mucho en Bala Extra, y me pilla conduciendo un coche eléctrico. Que mal que bien, España es ahora mismo, en algunos momentos del día y del año, soberana con las energías renovables. ¿Habrá repunte del precio de la electricidad? Puede ser que sí, pero yo, en mi vida personal, no lo voy a pagar como lo pueden pagar otras familias. Pero a mí me preocupa que la gente que se considera clase media, pero que, como decía el otro día Jordi Yatzer en YouTube, en el fondo son clase baja, aunque no lo sepan, se dan cuenta cuando su hipoteca sube 200 euros y ese es el margen que tenían. No había más. Uh-huh. No había más margen. Y me asusta, me da mucho miedo que la gente de mi alrededor que está en esas circunstancias termine pagando una cosa que dices, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Pues tiene que ver todo, porque vivimos en un mundo que está interconectado y en donde el cierre del estrecho de Hormuz no puede traer nada bueno. Uh-huh. Y como los que no quieren entender que tenemos que dejar de depender aún más del petróleo, de lo que seguimos dependiendo, siguen negando que esto deba de ser así,
pues nada, sigamos entregados a que pase lo que tenga que pasar. Querido Yagoba, muchas gracias. No, a ti, a ti. Una vez más. Me he divertido mucho, lo que pasa es que esto me deja un mal cuerpo que no te lo puedes imaginar. Hemos terminado hablando de otra cosa. Sí, bueno, hemos mezclado así un poco, ¿no? Luego ya, también es verdad que al final son cosas que están relacionadas y vinculadas. Están relacionadas 100%. Sí, eso es así. Vuelvo a recordar, es que es muy recomendable y además muy fácil de escuchar, Otoño en Persia, un podcast maravilloso de Sara Barberá, en donde nos cuenta un viaje estupendo y maravilloso para que sepamos que antes de todo lo que hemos contado y de lo que nos ha estado hablando Yagoba, había una gran civilización, posiblemente uno de los orígenes de nuestra civilización moderna, y se ubicaba justamente allí. Y que, como nos ha recordado también, no son árabes, son indoeuropeos, se parecen a nosotros más, tienen más que ver con nosotros que con todos los países del Golfo que les rodean. Sí. @yagospierre, jugando un poco ahí con el asunto revolucionario, sí, por supuesto, en las redes sociales. Sí. Y bueno, pues si te quieren contar algo más extenso, que me manden un correo que yo te lo hago llegar. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta, por pensar con nosotros. Disfruta del fin de semana y hasta el lunes.